Bueno, nos habíamos quedado en el diagrama, en este diagrama, ¿no? Que iba a ser pues nuestro último ejemplito de estas láminas. Algo que no mencionamos y que quiero mencionar ahorita es nuestro circuito, en qué estado inicia. Voy a dibujar aquí el circuito. Tenemos nuestro registro, nuestra retroalimentación para la lógica de estado siguiente. Aquí está la lógica de estado siguiente, una posible entrada, aquí una función de salida, nuestra salida, y aquí podemos alambrar de aquí mismo hacia acá para hacer el dibujo más simple. Y entonces la pregunta es, cuando el registro inicia su operación, ¿en qué estado aquí? ¿Qué cosa tiene almacenado aquí? Ese cero, ese estado inicial, ¿cuál es? Entonces, en la descripción del hardware, ese estado inicial aparece con esto de aquí, este dibujito. A veces se pone y a veces no se pone en los diagramas. Esto que dice reset, el reset nos lleva a este estado inicial. Esto de aquí no se había dibujado antes. Usualmente cuando no se dibuja el reset, se asume que el estado inicial es el que está dibujado hasta arriba. Desde el que parte todo lo demás. O bien si el dibujo está hecho desde izquierda hacia derecha, así, entonces se asume que el primer estado, el inicial, pues es el de la entrada, el primerito, el de la izquierda, el que está primero en el flujo. Eso es si no se da una explícitamente una indicación del reset, el reset del registro, a qué estado inicial nos lleva. En este dibujo particular, si nos dice el reset va a iniciar, nos va a llevar al estado idle, que es el primer estado, ¿no? El inicial. Entonces, pues eso debemos tener en cuenta. Y pues observemos cómo es la operación. Vamos a identificar de nuevo, vamos a hacer nuestro dibujito del sistema. Ya sabemos identificar las entradas, las salidas, para poder tener un poquito más de idea de qué cosa hace este sistema. Entonces siempre hay una retroalimentación aquí. Esta es la lógica de estado siguiente. Se calcula el estado siguiente. ¿Cuántas entradas vemos? Vamos a buscarlas. Aquí es más fácil en el ASM. Entonces vemos, pues hay una entrada que se llama mem, otra que se llama rw, otra que se llama burst, y ya no hay más. Entonces vamos a dibujar tres entradas. Aquí están mem, aquí está rw y aquí está burst. Ok, burst. Ok. Y entonces ahora vamos a ver qué salidas hay, qué tipos de salidas hay. Primero busquemos salidas tipo Moore. Aquí no se ve ninguna. Aquí se ve una que se llama RE. Aquí se ve una que se llama WE. Aquí está otra vez RE. Aquí está otra vez RE y otra vez RE. Entonces vemos dos salidas Moore. Entonces aquí hay una sola nubecita para las dos. RE y eh, ¿cómo se llama la otra? WE. WE es esta. Y salidas mili. ¿Cuáles salidas mili? Tenemos que buscar los ovalitos. Aquí hay un ovalito, WE me. Y ya no hay más. Entonces es una que se llama WE me. WE-me. El me pues es de mili. Esa depende de este registro de estados, pero también de las entradas. ¿De qué entradas? Depende de mem y de rw. En el estado idle, ok, de mem y de rw. Ahí es cuando se prendió. Entonces, pues depende de mem y de rw. Ok. Y ya tenemos nuestro dibujito. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata, qué hace cada entrada. ¿Qué hace cada entrada? Bueno, y cada salida, ¿no? Entonces, mem es un habilitador de memoria. Vamos a ver, recuerden, traten de recordar las entradas mem, rw y burst, y las salidas wm, re y w. Entonces voy a borrar esto para poder ver los diagramas e identificar qué hacen cada entrada o cada salida, y en general identificar pues qué hace el circuito con base en el algoritmo que está descrito aquí en los diagramas.
Entonces pues vemos, eh, mem es un habilitador, fíjense. Aquí podemos verlo, vamos a basarnos en este diagrama de ASM. Si mem es 1, seguimos adelante con la función, el resto, todo esto, ¿no? El resto del sistema. Pero si mem no es 1, si mem se queda en 0, vamos a estar ahí ciclándonos en cada ciclo de reloj, vamos a estar ahí atrapados en ese estado idle. Idle, pues dormido. Entonces mem es un habilitador. Si mem se activa, el sistema hace lo que tiene que hacer. Y si no, si mem se queda en 0, entonces seguimos esperando a que se active. Entonces mem es un habilitador, ya vimos. Ahora pues vamos hacia adelante, asumiendo que mem ya se activó. ¿Qué otras entradas? ¿Qué se dicta? ¿Qué dictan las otras entradas? Pues vamos a ver. Dice RW es, si RW está en 1, entonces vamos a los estados, a varios estados que se llaman read, leer, estados leer. Entonces RW es para decidir si leemos o escribimos en la memoria. Si RW es 1, vamos a leer y hacemos pues los estados de leer, lo que digan. Pero si RW es 0, o sea, no es 1, aquí falso, ¿no? Entonces si es 0, entonces activamos la salida WM, y a la vez pasamos a un estado que se llama write. Entonces para eso sirve RW, para decidir si vamos a leer desde la memoria o vamos a escribir sobre la memoria, escribir algo en la memoria. Y entonces podemos ver que WE, las salidas tanto WM como WE en el estado write, son salidas para habilitar a la memoria que ella escriba, o sea, para como una bandera, como un bit de activación, para dárselo a la memoria, clic y decirle ya escribe. Entonces para eso son WE. De hecho WE hace referencia a write enable, enable. Ok, entonces eso es write enable. Fíjese, la mili, la salida mili, W mili, se activa pues de inmediato en el estado idle. Siempre que mem dé 1 y que write RW decida vamos a escribir, entonces de inmediato escribimos, le avisamos por la salida mili a la memoria, ve y vas a escribir, pero depende de estas dos directamente porque está en este ciclo de reloj, en este bloque ASM, en un ciclo particular de reloj. Ahí ocurrió eso, ¿no? Y si hacemos el WMUR, entonces tenemos que esperar al siguiente ciclo, cuando ya estemos en el estado write, para que sea una señal más estable, síncrona, que le dice durante un ciclo completo a la memoria, tienes que escribir. Entonces estas dos, WM y WE, tienen la misma función, dictarle a la memoria, escribe, pero funcionan de manera distinta. Esta es MUR, entonces es controlada por el registro. Esta es MILI, es controlada por el estado idle, por el registro, pero también por las entradas MEM y RW. Bueno, entonces ya vimos qué cosa es WE y WM. Entonces si nos vamos del otro lado, para read, en caso de que RW haya dado 1, entonces estaríamos yendo a estos estados de aquí abajo. Estaríamos yendo a estos estados de aquí abajo. Y aquí vemos pues que pasamos a un estado read donde activamos de manera MUR, activamos a la salida read enable, RE, activamos ahí a RE, y entonces estando en ese estado ya vamos a considerar la entrada burst. Aquí no nos importaba en estos estados de arriba, en ni en idle ni en write. En estos dos estados no nos importaba cuánto valía la señal burst, la entrada burst, no nos importaba, pero aquí sí, porque burst es para hacer una lectura en ráfaga, o sea, para hacer lecturas de varias palabras, 1, 2, 3, 4, así. Entonces para eso queremos esa entrada de control burst. Si la entrada de control burst es 1, entonces seguimos dejando write enable habilitado durante 3 ciclos más. Entonces vamos a leer 1, vamos a leer 1, 2, 3, 4. Entonces si es 0, entonces vamos hacia
arriba hacia right, porque ya leímos lo que teníamos que leer en un solo ciclo de reloj y ya nos vamos de regreso. Entonces esa es la operación de este diagrama de estados. Y bueno, ya me voy a comer, así que termino aquí mientras, ¿no? Termino en este video para que no quede... Termino en este video aquí para que no quede demasiado largo. Ya vimos cómo funciona, qué cosa hace esto, cómo funciona el algoritmo. Entonces vamos a describir más adelante este circuitito en VHDL para que quede como ejemplo. Mientras tanto, pues ya las diferencias, el resumen de lo que vimos, después vamos a ver Moore contra Mealy más detalladamente, pero quiero hacer énfasis en estas referencias antes de irme, que es diferencia entre un diagrama de flujo regular y una carta SM. Vemos que la carta SM se parece mucho a un diagrama de flujo. Esta carta SM se parece mucho a un diagrama de flujo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que habíamos mencionado antes, pero se sigue mencionando para hacer énfasis, que es transiciones son gobernadas por clock. Entonces, ciclo por ciclo. Si estamos en un ciclo aquí, estamos dentro de un ASM block. Y aquí en el siguiente ciclo estamos en otro ASM block. Puede ser el mismo, pero se va leyendo ciclo por ciclo. Entonces las transiciones se hacen entre bloques ASM. No se puede llegar así tan fácil, por ejemplo, en un dibujito así, ¿no? Que tiene aquí una decisión y nosotros podamos llegar por aquí. Eso lo mencioné en otra lámina. Siempre se tiene que llegar desde la entrada del ASM block y se tienen que conectar todos los bloques ASM, salidas con entradas. Es más organizado en ese aspecto. Es para leer hardware síncrono. Las reglas básicas pues son las que hemos estado dando durante estos videos. Para una combinación de entradas del circuito, las entradas A, B, etc. Las entradas del circuito. Para una combinación dada de entradas de circuito, hay solamente una única trayectoria de salida desde el bloque ASM actual. O sea, se tiene que poder salir solamente por una salida. No se vale quedarnos atorados, nunca poder salir o salir por varias. Entonces ese es otro. La trayectoria de salida de un bloque ASM siempre nos debe llevar a una cajita de estados, a la entrada del siguiente bloque ASM. El cuadrito de estados puede ser el de la ASM donde estábamos o la entrada de un bloque ASM diferente, del bloque ASM donde estábamos o de un bloque diferente. Eso lo estuvimos viendo en los dibujos de antes, por ejemplo aquí, que esta nos llevaba al mismo estado. No hay problema, pero sí se debe tener en cuenta que solamente se puede tomar una salida. Entonces esto pues nos da un resumen de lo que ya habíamos visto antes. Entonces pues termino el video aquí. Vamos a ver, porque ahora el problema es darle clic a esta bolita. A ver, tengo que hacer que... Ahí está. Bueno, nos vemos en el siguiente.